Escucha En el Radar, episodio 21, temporada 2, con Germán Leicelar, abogado y exinterventor del Instituto Hondureño de Seguridad Social, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, el podcast En el Radar de Radio América. Hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Germán Leicelar, un reconocido personaje, y digo personaje porque fue de los fundadores del Partido Innovación y Unidad Pino. Ha sido representante tanto de sindicatos como de instituciones estatales en su trayectoria laboral. Su último paso, y quizás el más comentado, es la Comisión Interventora del Seguro Social. Vamos a hablar un poquito de las experiencias de él en el seguro. ¿Qué tal está, doctor Germán Leicelar? Gracias por acompañarnos aquí en el podcast. Igual, un placer estar por acá y no perder la oportunidad siempre de felicitar a la prensa, ¿va? No por el día 25, sino porque todos los días son 25 para ustedes, ¿no? Es de mucha labor. Doctor Germán Leicelar, cuénteme, ¿cómo se siente usted luego de ese paso que dio en la Comisión Interventora mucho tiempo en el Seguro Social? ¿Cuál es su valoración de su trabajo? Mire, de mucha tranquilidad y de mucha satisfacción. Si bien el seguro sigue conflictuado, agradezco a los dos compañeros con quien trabajamos de que el seguro colapsado lo sacamos de ese colapso, sigue vivo y no lo que yo pueda decir, sino lo que actualmente usted puede ver. Encontramos una institución con más de 6.500 millones de abusos que se habían provocado. Recuperamos 4.500 millones, pero no en dinero, sino en anulación de contratos abusivos que le permitieron al seguro, dejar de pagar las cantidades en exceso que se habían establecido sobre compras de equipos y de otro tipo. Eso nos permitió, de los 115 millones de dólares en que se estableció las compras, reducir al valor real de mercado, que eran 61 millones, y le recuperamos 59 millones que no se pagaron porque garantizamos eso, y la muestra es hoy. ¿Por qué, doctor, se sigue hablando? Usted habla de lo que se ha recuperado del seguro, sí, lo que hicieron y que sigue vivo. Sí. Y sin embargo, cuando se habla en la actualidad del seguro, se habla de una institución en crisis. Sí, pero fíjese, mi querido amigo, que está en crisis y se lo evidencia en este momento. Cuando terminó la intervención, llegó un nuevo gobierno. ¿Cuántos directores han pasado y de cuánto tiempo? Primero una señora que tuvo una crisis política, fue retirada, la enviaron de embajadora o de cónsul, creo, en Europa. Vino un nuevo director, el doctor Gaspar Rodríguez, quien merece todo mi respeto, pero también tuvo que salir. Llegó ahora el doctor Carlos Aguilar, en 5 meses también se retira. Nosotros estuvimos 8 años, llegando para un periodo de 6 meses a 1 año. Antes de eso, ¿a qué adjudica usted tantos cambios, tanto director del seguro? ¿Qué habría de fondo de ¿Cuál tanto es cambio? el problema fundamental? La gobernanza del Seguro Social. Nadie ha querido enfrentar ese problema de la gobernanza del Seguro Social. ¿Qué le quiero decir con esto? El gobierno, no el Estado, el gobierno o los gobiernos tratan de controlar y manipular la administración de la seguridad social ante la débil gobernanza que tiene la institución. El Seguro Social se creó como institución, pero no con institucionalidad. Pero, ¿controlar por qué, doctor? Controlarlo por los intereses políticos sectarios desde el gobierno, empezando por seleccionar y nombrar a los directores para permitirse convertir el Seguro Social en un botín.
El Seguro Social ha sido un botín. ¿En qué sentido? En el sentido del clientelismo político, en el sentido de controlar todos los mecanismos de la seguridad social, sin permitir que el seguro tenga su propia gobernanza y su propia administración. Usted sabe que en Honduras no existen ternas de 3, las ternas son de 1. Y usted que tiene experiencia periodística sabe, cuando se elegía el jefe de las Fuerzas Armadas en el Congreso y usted era periodista en aquel tiempo, como lo es ahora, cuando se llegaba la terna al seguro, qué hondureño y qué periodista y qué persona no sabía quién era el que iban a elegir. Sí. Ya iba 2 de relleno y en la persona que le interesaba a los políticos. O sea, se seguía un protocolo, pero la elección ya estaba hecha. Entonces, en el Seguro Social, la Junta Directiva elige 3 candidatos para director, pero si no va el que tiene la preferencia de la familia que gobierna o la preferencia del partido político que con sectarismo gobierna y le conviene tener ese botín en la mano, también la terna es de 1, no es de 3. Y si no es el que quiere la presidencia de la República, ahí termina el Seguro Social sin tener gobernanza. Entonces lo nombran a usted director y usted no tiene autoridad porque no hay gobernanza. El seguro hay que independizarlo plenamente con una gobernanza propia de ¿quién? De los interesados que son los dueños de la institución, derechohabientes, trabajadores y empresarios, que son los que ponen el dinero, y el gobierno debe ser un observador y un participante, pero no un controlador. Pero en esa junta directiva del seguro sí. está la representación empresarial. Obrera. Y los obreros, que sabemos que son empleados de gobierno, la mayoría, pero supuestamente están ahí. Sí. De obreros o supuestos obreros y empresarios están entonces no representando a sus gremios, sino que se someten al gobierno. Sí, no tiene gobernanza, porque ellos no deciden, siempre se decide la fuerza política que esté en el gobierno, el partido que esté en el gobierno y los controladores políticos que están incluso conectados. Mire, le voy a decir algo, porque lo que usted me preguntaba y por qué mi reflexión es sentirme tranquilo. Yo fui no a perder mi tiempo. Sí pude dejar muchas cosas de mi profesión y de mi prestigio que me permitían incluso tener mejores ingresos económicos, pero no, me interesó la seguridad social porque eso yo lo estudié, y usted va a ver que estando colapsado el Seguro Social, pregúntese ahorita, mi querido amigo, ¿por qué está en discusión ahora? Cuando estuvimos nosotros ahí por 8 años, nadie se quería hacer cargo de ir a corregir el problema en el Seguro Social. Nosotros nos echamos ese trompo a la uña y dejamos al Seguro Social sacrificando muchas cosas personales, sacrificando a los trabajadores en algunos beneficios que se podían otorgar, pero que no era el momento, sacrificando médicos, ingenieros, sacrificando a los derechohabientes, para dejar el seguro listo y superado su colapso para que empezara a crecer. Díganme de dónde aparecen en este momento los 3.500 millones que dejamos en reserva con candado y que ahora les vamos a quitar los candados como nosotros lo previmos, pero lo que nosotros prevíamos es que esos candados no se quitaran en un momento de actividad electorera, porque entonces, ¿cómo es que ahora sobra gente que quiere ir a administrar el seguro ahora que hay 3.500 millones y 450 millones de dólares que se dejaron en el proceso de intervención que hicimos nosotros? Yo no estoy inventando ese dinero, dinero ahí está. ¿Ese dinero le llevan hambre para hacer política o por corrupción? ¿Qué es lo que pues, todas las cosas que suceden cuando la gobernanza está en manos de un sectarismo político que busca estrictamente beneficios de mantenerse en el poder y de administrar
todas las inversiones que se puedan hacer en negocios familiares o en negocios de un grupo que nadie conoce en Honduras, pero que está vinculado entre todos los partidos políticos, que son los zancadilleros. Los zancadilleros lo utilizan a usted a través de la noticia, me utilizan a mí a través de las actividades, utilizaron al colegio médico y le puedo demostrar que todo lo que están hablando ahora para la gobernanza del Seguro Social estaba en la Ley Marco de Protección Social que creamos con asesoría de la OIT y en donde establecimos que la gobernanza era fundamental. Usted puede construir hospitales, puede comprar medicamentos, pero si no le recupera la gobernanza al Seguro Social, lo que haga no va a generar una seguridad social efectiva. Ahora, doctor Leicelar, cuénteme algo. Usted nos ha relatado un cuadro que parece no sorprender porque se intuye. ¿Cómo lograron trabajar ustedes? Si el Estado o el gobierno, ya vemos que es el gobierno, maneja un control del seguro unilateral, como dice usted, el tripartita no existe, es una sola voz. Sí. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Porque muchos dicen, a ustedes los señalan de que eran Juan Orlandistas, estaban al servicio de esto. ¿Cómo lo lograron ustedes o no lo lograron? No había junta directiva. No había participación de los 3 sectores que estaban cooptados en un proceso. Por eso le digo que los zancadilleros políticos que existen, le voy a poner un ejemplo. La ley que se creó, que establecía cosas fundamentales. 1, universalizar la seguridad social. ¿Sabe cuánto regula la seguridad social y cuánto protege la seguridad social de la población hondureña? Mejor dicho, del sector económicamente activo, un 15%. O sea, que de los 10 millones de personas, el seguro protege más o menos 2.5 millones. ¿Por qué? Porque solo hay 850,000 afiliados. Hay que universalizar los derechos de salud, los derechos de invalidez, vejez y muerte, los derechos de riesgos profesionales, porque la seguridad social de los que estamos aquí nos protege desde antes de nacer, durante nuestra vida, cuando tenemos accidentes, cuando envejecemos y nos jubilamos y cuando morimos. Incluso la seguridad social va a seguir protegiendo a su familia. Ese es el gran crecimiento y el gran desarrollo social de los países que sustentan la justicia social en la seguridad social. Canadá, Europa, tienen sistemas de seguridad efectivos porque generan protección de toda la población, universalizan los derechos, y acá en Honduras el 75% de la población está excluido del Código de Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Cuál es el modelo, doctor, a seguir? Y que pareciera utópico a simple vista. Le digo pareciera utópico porque si no existe junta directiva, aunque usted dice que se apegan al gobierno, si no existe junta directiva, no puede haber una interventora permanente. Claro, así es. Tendría que nombrarlo que el gobierno. Entonces el gobierno siempre controla. No, ¿o cuál es el mecanismo? Ahí está la clave. Despolitizar la administración del Seguro Social va por crearle una gobernanza. ¿Cuál es la gobernanza? Hemos visto la infuncionalidad de una junta directiva. Entonces se crea en la ley una estructura. Cuando se propuso la ley, mire cómo detienen la ley. No la detienen por inconstitucionalidad. Le crean una figura de inconstitucionalidad a la ley por 2 razones fundamentales. 1, el gobierno se quita la responsabilidad de algo bien importante que me permite que lo tengo aquí a mano porque a veces la memoria falla, y entonces usted se encuentra que el Seguro Social debe de tener una gobernanza que se debe de crear a través de contratar personas profesional y técnicamente con conocimientos de seguridad social. Un director del régimen de salud tiene que ser un especialista en administración de salud. Un director de riesgos profesionales tiene que ser un especialista en mecanismos de higiene y seguridad ocupacional. Y un director
de invalidez, vejez y muerte, o sea, de previsión social, tiene que conocer sobre invalidez, vejez y muerte y mecanismos de fortalecer el sistema para tener la capacidad financiera de otorgar las pensiones. Doctor, se oye bonito. ¿Cómo se logra eso? Exactamente, esa es la pregunta. Y disculpe que lo interrumpí. No, que se oye bonito, se oye lógico, pero utópico. Porque aquí ni siquiera para elegir la corte se logra eso. Exacto. Ni siquiera para elegir el fiscal se logra eso. Ni siquiera para elegir miembros del órgano electoral se logra eso. ¿Cómo se va a lograr para el seguro? En el seguro social se puede lograr porque hay que sacarlo de la intervención de política sectaria. Y la única manera es que crearle esa gobernanza a través de seleccionar esa gente que le mencioné, a través de concursos públicos abiertos de oposición, con el apoyo de un organismo internacional, que en este caso sería la Organización Internacional del Trabajo, para supervisar el proceso en donde usted, su servidor o cualquiera de los que estamos aquí, que tengamos la capacidad, podamos participar en ese concurso público. ¿Cree que hay voluntad para crear eso, doctor? Le pregunto, porque concursos aquí sobran para todos. Sí. Y ningún concurso se respeta en Honduras. Usted lo sabe perfectamente. Aquí los concursos, tal y como usted relató la historia de las Fuerzas Armadas, en los concursos ya se sabe quién va a quedar también. Por eso no vamos a ternas, vamos a concurso de oposición en donde cualquier ciudadano que tenga los requisitos de especialidad en lo que le mencioné, se sometan al concurso supervisado por el órgano internacional. Así como queremos Sisi, necesitamos ese proceso por mientras crecemos políticamente, porque el problema grave de Honduras es la política sectaria y no es de este gobierno, es de cada 4 años. Ahora, doctor, si usted me dice, el problema es la gobernanza, una junta directiva que pareciera entorpecer las cosas, ¿cómo se va a lograr eso? En la junta directiva hay muchos intereses, empresarios, claro, supuestos obreros y gobierno. No, ¿dónde? Hay que aprender a administrar esos intereses en función del interés general, y eso lo permite las personas que son técnicos y que tienen una formación profesional y que van a tener una responsabilidad. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. De cumplir con los objetivos y estar sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa. Pero el tema es cómo los elige. Fíjese lo interesante de lo que nosotros propusimos y por qué fracasó, por qué derogaron la ley. Amigo Rodolfo, ¿quién declaró inconstitucional la ley? No fue este gobierno, fue el gobierno anterior. Desde septiembre del 2019 tenían emitida la sentencia de inconstitucionalidad para parar la ley. ¿Y por qué la pararon? Por 2 cosas elementales. Mire, la primera que es, la ley creaba lo que manda el convenio internacional. Y el convenio internacional le dice a usted lo siguiente, solo un detallito, le dice que se tiene que superar la gobernanza, pero primero le manda en el artículo 5 de la ley que fue derogada, que pudo ser derogada, pero con reformas, no con una derogación total, porque la ley tenía efectos buenísimos. Por ejemplo, han engañado a los trabajadores ahorita, otorgándoles algo que tenían y que se los quitaron al derogar la ley, y fueron el 1 de mayo a entregarle algo que tenían en la ley, que se los quitaron por 2 años, pero ahora no fueron a entregárselo por favorecer a los trabajadores, sino por crearse imagen los políticos, porque viene el proceso electoral. Entonces, mire, el régimen de piso de protección social es el que va a universalizar la ley, pero es responsabilidad del gobierno. Y el gobierno en representación del Estado, si no lo hace, es responsabilidad de ellos. ¿Cómo se quitaron esta responsabilidad? Derogando la ley. ¿Cuál es el otro paso? El otro paso es el tema de la gobernanza. La gobernanza le quitaba, le transformaba la junta directiva en el Consejo Económico y Social, a donde está la gente que usted dijo, empresarios, trabajadores, pero para generar políticas de seguridad social, no para administrar el seguro. El seguro lo tenían que administrar
esos 3 directores especialistas. Pero ¿cómo lográbamos eso? Usted o yo ganábamos en el concurso, pero en ese momento teníamos que pasar por un filtro. ¿Y sabe cuál era el filtro? Ir a la Comisión de Bancas y Seguros, que determinara de dónde eran sus ingresos y dónde eran los míos. Y si habían ingresos, conectados con empresas de laboratorios y todo, que tienen, ser proveedores del Seguro Social, por muy genio que fuera el Seguro Social, no podía estar ahí porque había conflicto de interés. Usted dice que pudieron trabajar en la comisión interventora porque no estaba la junta, no había junta directiva. Y no estaba la junta directiva. No había dinero. Sí, no había junta directiva. Nosotros pero y el gobierno, un director nada más. Pero ¿y el gobierno quiso meter sus manos o cómo las metió? Porque mucha gente, le repito, mucha gente dice, lo ve a usted, a doña Cecilia, dice, eran gente de Juan los había puesto porque ahí. Decían que fuimos, mire, a nosotros no nos nombró Juan Orlando, nos nombró el gobierno de Pepe Lobo. Y el gobierno de Pepe Lobo, cuando él salió, los peores delitos que estaban cometidos, los peores fraudes estaban allí. Nosotros no éramos ni fiscales, ni éramos miembros de las regulaciones administrativas. Nosotros llegamos, revisamos todo, mandamos todo al Ministerio Público y lo mandamos también al otro organismo que manejaba la supervisión de los perjuicios que se le puedan ocasionar al seguro. Nosotros no éramos fiscales. La fiscalía, cuando nosotros llegamos, ya tenía tomado el seguro. ¿Se acuerdan? Las ambulancias. Después de las ambulancias, encontramos nosotros los contratos irregulares y todo eso, y los mandamos al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público. ¿Sabe cuántos años tuvo parada la obra física del hospital de 10,000 metros cuadrados que eran necesarios en San Pedro Sula? 10 años lo tuvo parado el Ministerio Público. Dígame, ¿cuánto tiempo necesitó la Junta Interventora? ¿Necesitaban más tiempo o el tiempo era suficiente el que estuvieron ahí en el seguro? Fue prácticamente excesivo porque nosotros pudimos haber salido en un año y que llegara una administración, pero cuando nosotros estábamos a la mitad del camino, vino el proceso electoral, el primer proceso electoral, pero el seguro no tenía dinero, estaba en la picota pública porque lo habían desvalijado. Nosotros empezamos a generar un fondo de ahorro en el régimen de invalidez, vejez y muerte, que se iba a proteger en función de desarrollar las actividades de salud pública temporalmente mientras ingresaban los fondos al otro sistema. Era una planificación a mediano y largo plazo. Pero, ¿qué es lo que pasó? En aquel momento nadie le interesaba el seguro social, que estuviéramos nosotros con la carga de resolver los problemas. Pero, ¿qué pasó con la Ley Marco? La Ley Marco le otorgó 2,000 millones de ingresos al Seguro Social anuales. Se lo quitaron al derogarla. Ahora están abriendo el campo para quitarle los candados a ese fondo, que es correcto. Pero lo que no es correcto es que usen esos fondos, si no va a ser con transparencia y con la garantía de independizar al seguro con una gobernanza que permita hacer las cosas bien. Sí, aprovecho aquí, le decía aquí en este podcast, para conocer el sentir y pensar de una persona cuando pasa por una institución en su vida. Sí. Esa imagen que tienen algunos, falsa, inventada o real, cuéntenos usted, de que ustedes se beneficiaron, que tuvieron jugosos salarios y que por eso prolongaron la intervención del Seguro Social, salieron millonarios, ganaron suficiente dinero. Mire, eso es tan falso de falsedad, que yo estoy dispuesto a someterme a una investigación. Yo le puedo otorgar a usted, que es una persona honorable, y a cualquier otro, a 2 o 3 periodistas como usted, como Renato y todo, un poder general
lo puede hacer cualquiera de los otros 2 compañeros miembros, que revisen si nosotros recibimos un solo centavo en el Seguro Social. Un solo centavo. ¿No tenían salario, doctor? No teníamos salario. Y le voy a explicar. Solo perdóneme. Sí. No tenían salario, pero tenían aquí algún subsidio, alguna subvención, porque aquí se le cambia el nombre. Aquí se le cambia el nombre. En absoluto. Por eso le digo, yo invito a cualquiera que vaya y haga una investigación a lo más profundo, y si encuentra dinero que hayamos recibido como salario o como por otro tipo de beneficios, usted no va a encontrar nada, pero no tome mi palabra, tome el hecho de lo que le digo. Cuando nosotros estuvimos allí, Vilma Morales no tenía salario. ¿Por qué? Porque Vilma es jubilada, y al ser jubilada tenía su jubilación y no requirió de salario. Fuimos a hacer una actividad humana y social. Segundo, don Roberto Salinas era empleado de gobierno, tenía un salario y no necesitó pago del Seguro Social, porque con ese salario tenía sus ingresos. Y su servidor tenía asesorías, y con las asesorías, unas públicas y otras de privadas, yo tenía mi capacidad financiera para sostenerme. Yo no recibí un solo centavo del Seguro Social, y lo único que pueden encontrar ahí firmado es la autorización para el pago de algo que yo no toleraba, pero que tuve que aceptar, que era 2 personas que me nombraron de seguridad y un vehículo para el combustible. ¿Por qué? Porque una vez que anulamos los contratos, la seguridad del Estado llegó y nos dijo: ustedes no pueden andar solos, tienen que tener seguridad, porque tenemos la investigación que nos ha arrojado que ustedes están expuestos a ser asesinados por esto. Yo no quería eso, pero eso sí lo va a encontrar, y va a encontrar mi firma para que le pagaran a las 2 personas que andaban en actividad conmigo dentro de las actividades del seguro. Pero una vez que yo llegaba a mi casa, les decía: váyanseme, y no tenía nada que ver conmigo. Pero eso sí lo va a encontrar. Pero y no le absorbía, doctor, su tiempo personal, decir, usted perdió entonces en todo ese tiempo, porque usted ha sido un hombre que ha manejado empresas, o sea, se supone los abogados cotizados en materia laboral cotizada. No sintió 7 años de pérdida. Entonces, no, tuve la suerte que tengo 2 hijos profesionales con experiencia casi de 10 años en la misma materia, pero también yo, en las horas que podían ser de descanso, tenía oficina en mi casa y la oficina normal, y de ahí trabajaba, y gracias a Dios existía el sistema de electrónico. Y usted puede ver, yo quisiera que alguien me dijera o me criticara quién fue la bandera de lucha y de solución a los problemas de la vacunación y del ataque contra el COVID-19 cuando la mayor crisis. El Seguro Social enfrentó eso. El sistema de salud de Honduras estaba destrozado, colapsado, y el Seguro Social se tomó eso. ¿Cómo? Con un acuerdo con ¿quiénes? Con los dueños del seguro, con el sector laboral y con el sector empresarial. Con dinero que había en el Seguro Social, que se había logrado mantener porque evitamos un montón de gastos que no eran pues gastos necesarios, con ese dinero compramos las vacunas, vacunamos a la gente, pusimos orden. Que faltaban medicinas, es correcto, no le voy a negar, pero eso también estaba en la ley y no nos lo permitieron. ¿Sabe qué queríamos nosotros? Sí. Mire, llega una persona o 1000 personas que tienen problemas de cáncer. Hacíamos la licitación. La licitación fracasaba. La ley de contratación del Estado nos mandaba al procedimiento como para comprar este micrófono o esta silla que está usted sentado y yo, o esta mesa. Y al fracasar la licitación había que esperar 6 meses
Ajá, y su medicamento lo ocupaba para mañana. Les pedimos reformar la ley de contratación del Estado. Fue imposible. No nos lo permitieron. ¿Cómo cree usted que yo voy a tomar la decisión de comprar un medicamento hasta 6 meses después, como comprar un mueble? No tiene sentido. Entonces, esas luchas no las pudimos ganar. Entonces, si no se puede implementar o no quieren, la declaran inconstitucional, la ley marco, quiere decir que al seguro le conviene mejor seguir intervenido, que vuelva la interventora. No. Al seguro hay que crearle gobernanza. Y lo que le conviene al seguro social es que la sociedad, que los interesados, que los derechohabientes, como están organizados, los empresarios y los trabajadores, que son los que invierten, el gobierno es moroso incluso de los pagos de su propio personal, y es moroso de la obligación constitucional que tiene de aportar a la seguridad social un 0.5% para invalidez, vejez y muerte, y un 0.5%, o sea, un 1% para salud y para previsión social. Y está trazado. En la ley se estableció la deuda histórica, usted la de recordar, 3.500 millones. Y logramos que el gobierno, a través de esta ley, pagara 30 millones mensuales. Logramos recuperar 400 millones. Esto era con finanzas. Y cuando se quitó la ley, dejaron de pagar. Siempre están endeudados. Bueno, usted me ha dicho aquí, el problema del seguro es la gobernanza. La gobernanza. Sí. Y me ha dicho que el seguro social es un botín. Así es. Ese status quo pareciera que se quiere mantener. ¿Cuál es el futuro? Si esto no cambia, si se sigue viendo como el botín que es, ¿cuál es el futuro del seguro social? Mire, el futuro del seguro social en este momento, Rodolfo, de las crisis hay que sacar resultados. Las crisis no son para echarse a morir. Las crisis, usted ve los japoneses cómo crecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Las crisis le dan soluciones por reflexión. El seguro no lo podemos dejar morir. No hay justicia social sin seguridad social. Ninguna sociedad va a salir adelante si no tiene seguridad social. ¿Por qué? Porque a usted le pueden incrementar el salario, y cuando le incrementan el salario ya incrementaron los precios. Cuando el contrato colectivo le da un incremento, cuando va a la pulpería, la Coca-Cola que valía 2 lempiras vale 4, porque le aumentaron 2 a usted. Entonces, eso no es solución. No estoy diciendo que no deben de ajustarse los precios en función del mercado. Lo que estoy diciendo es que en cualquier parte del mundo el salario es adecuado cuando hay una seguridad social adecuada. Y solo le pongo un ejemplito rápido. Chile. En Chile el salario mínimo, si usted lo revisa, es exactamente el de Honduras. $350. Allá alcanza y aquí no alcanza. ¿Por qué? Porque allá tienen seguridad social. Ok, doctor, le preguntaba eso. El futuro del seguro social, si no se crea la gobernanza, le reitero la pregunta, porque sí le entiendo. Los intereses de los que usted habla se mantienen vivos. Sí. El botín está ahí. Los políticos son los mismos, las personas son los mismos. Sí. Los empresarios y los supuestos obreros son exactamente los mismos. Por eso le pregunta, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es esa salida inmediata? Mire, hay esperanzas por lo siguiente. Usted conoce el RAP. ¿Qué es el RAP? Es el régimen de aportaciones privadas. No tiene la incidencia ni la intervención que tiene en la política sectaria de gobierno. El RAP funciona. ¿Por qué no va a funcionar el seguro social si tomamos la decisión los que la debemos de tomar? No esperar que sea promesa de campaña que después no se cumple. No. Solo permítame adivinar una respuesta. Sí. O imaginármela. Sí. Por los intereses del seguro, porque usted me está diciendo que es un gran negocio. Sí, hay tantos contratos en medicinas, en equipo. ¿Hay una diferencia entre el RAP y el seguro en esa materia? El RAP es igual que el IMPREM. En los intereses, pero los intereses, en los negocios que se mueven. Los intereses son mayores en la seguridad social, porque la seguridad social está administrando la salud y el seguro social está cubriéndole las deficiencias del sistema de salud que el gobierno no controla adecuadamente. Entonces, la salud pública
pasa a ser carga del Seguro Social. Mire, había que crear una empresa pública de seguros para poder proteger a toda la gente que andan en motocicleta y en vehículos por los accidentes, para las placas y para todo, pero no se pudo porque no permiten los políticos. Hay que lograr eso y el pueblo puede lograrlo a través de una alianza, pero no de partidos, tiene que ser una alianza nacional de ciudadanía. Para concluir aquí, doctor, entonces, si se le hace un llamado, ¿para quién toma la bandera, la iniciativa de que esas cosas funcionen así como la está recomendando? Sí. Para que se dé la gobernanza, que se quite los intereses, ¿a quién se le haría el llamado? ¿A la presidencia, al Congreso? ¿A qué sector? ¿A alguien en particular que tenga voz y voto? ¿A quién se le haría el llamado? El Congreso de la República tiene que lograr esa gobernanza. Mire, la ciudadanía es el poder constituyente. El poder constituido depende de ese poder constituyente. Entonces, tiene que buscarse, por la forma que sea, de liberar a la seguridad social de la intervención política y darle la gobernanza que debe de tener como la tienen en otros países para que los fondos de la seguridad social se orienten única y específicamente en beneficio de los derechohabientes y de incrementar a los derechohabientes en función de incorporar al sector informal. 2,5 millones de personas son las que protege el seguro ahora entre los aportantes, que son más o menos 850,000, cuando debían de ser más de 2 millones, que son 4 millones, que son el sector económicamente del país, y el 70% de esa gente no está integrada. Sí. ¿Puede concluir usted el podcast aquí diciendo misión cumplida o todavía la misión quedó a medio palo? La misión se cumplió en rescatar la institución. Ahora la misión es fortalecerla y que la seguridad social se vuelva universal, eficaz y eficiente en interés de toda la población, o sea, de toda la sociedad hondureña. Doctor Germán Leicelar, le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en este podcast de Radio América. Gracias a usted por darnos la oportunidad. Es el abogado Germán Leicelar de la Comisión Interventora del Seguro Social, como les digo, un personaje muy conocido en el país, reflexionando sobre esa situación del Seguro Social. Gracias por acompañarnos en este episodio y les invito para uno próximo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts y en nuestra página www.radioamerica.hn.